Hola, ¿cómo les va? Es un gusto poder compartir otro día de adoración y de alabanza a nuestro Señor. Es un día precioso y lindo. Hemos compartido un tiempo de adoración preciosa en el Señor y ahora queremos compartir la palabra que seguramente nos va a servir de mucha edificación. La palabra que el Señor hoy nos da tiene que ver con lo que ha venido aconteciendo durante estos días. Ha habido palabras de predicadores, de otros predicadores, especialmente la gente de Colombia, que nos dijo que hay un tiempo nuevo sobre la iglesia, un tiempo precioso y poderoso sobre la iglesia. Y este tiempo precioso tiene que ver con un mover de Dios, un tiempo de Dios, un tiempo que Dios va a usar para bendecirnos, para levantarnos, para llevarnos a un nivel más alto de bendición. Y para esto quiero introducir con una historia. Me gustó esta historia y se las quiero comentar. Saben que hace un par de años mi esposa conoció a uno de sus tíos que vivía acá cerca, acá en la Patagonia. Y este tío había trabajado en un viñedo, en un viñedo muy famoso, de unos vinos muy caros, muy costosos y que habían ganado premios mundiales. En el tiempo que él estuvo trabajando en ese viñedo, él plantó en su casa algunas parras, algunos gajitos de parras, y al final en su patio, en el patio del fondo de su casa, quedó todo lleno de parras, algo muy bonito, muy lindo, y que daba unas uvas riquísimas. Siempre que era tiempo de uvas, él nos llamaba y nos decía: vengan a buscar uvas porque las uvas son muchísimas, y se terminaban perdiendo. Y en el proceso de ir hablando, charlando, conociéndonos un poco, él nos comentaba el delicado proceso que es llegar a tener una uva, un racimo. El delicado proceso era que en un momento se plantaba una pequeña plantita y había que cuidarla de tal manera para que los roedores, los insectos o las larvas no infecten o no se coman la pequeña planta. Había que cuidarla hasta que creciera a un punto tal de que ya pudiera dar uvas, sino ya tener racimos de uvas. Pasaban varios años de esto, pero al fin y al cabo se podía disfrutar de una excelente uva. Luego, las uvas eran cosechadas de una manera muy meticulosa, muy cuidadosa. Cada racimo de uva tenía un lugar específico. No se podía poner un racimo sobre el otro, porque esto hacía de que la uva se reventara, se rompiera y no sirviera. Entonces yo le hice una pregunta. ¿Por qué cuidar tanto que no se rompa una uva si al fin y al cabo iba a ser triturada, iba a ser prensada para que saliera el vino? O sea, ¿cuál era la idea? Y la respuesta me llamó mucho la atención y me dijo: porque una uva lastimada pierde la esencia antes de tiempo. ¡Wow! Esto estaba bueno. Luego llegaba literalmente el proceso donde la uva era triturada, prensada, y ahí de esa manera se podía sacar lo que era todo el jugo que se transformaría en un vino excelente en un par de años. Obviamente que le estoy hablando de vinos finos, vinos de exportación. No estoy hablando de una chicha que se arma acá en la zona. Estoy hablando de un vino que tiene costos y que vale muchísimo dinero, ¿no? Ahora, me llamó mucho la atención en cómo era cuidado después el proceso del vino. Era puesto en barriles, en recipientes enormes, unos barriles redondos hechos de madera de roble, traída desde Alemania. La mayoría de la madera de roble de los barriles era traído desde Alemania. Con mucho cuidado se preparaban los barriles, se curaban y se les ponía el vino. El proceso de armar un barril de esos era interesante. Llevaba sus procesos para que el barril le proveyera al vino un cierto toque de sabor. La madera de roble le proveía al vino un cierto toque de sabor. Ahora, en la antigüedad, en la época de Jesús, el proceso era muy parecido, solo que no se usaban barriles, sino que se usaban unos pequeños vasijas de cuero que eran más o menos de un tamaño así. Eran gorditos abajo y tenían como un cuello de botella en la punta, pero eran todos hechos de cuero, mayormente eran cueros de oveja.
mayormente eran cueros de oveja. Pero el proceso para formar esta vasija que se llamaba odre, diga conmigo odre, el proceso era bastante meticuloso. Se sacaba el cuero y se ponía en agua con sal durante 30 días para que el cuero se ablandara. Luego de los 30 días lo sacaban, lo machacaban, lo golpeaban y luego lo metían 30 días más en el agua con sal. Entonces el cuero volvía a tomar consistencia, lo sacaban, lo refregaban, era como refregar ropa así, uno al lado del otro, y nuevamente era echado al agua. Por última ya lo sacaban del agua y cortaban, hacían la forma del odre, más o menos así de ancho, así de largo y con un cuello de botella arriba. Lo doblaban y lo costuraban meticulosamente al costado y esperaban que el odre se seque para luego ser estrenados. Los odres nuevos eran estrenados con vino recién hecho. ¿Por qué? Porque el vino recién hecho, la uva recién exprimida, no era todavía un vino, era simplemente un jugo. Entonces, cuando la uva era exprimida y el jugo estaba recién sacado de la uva, se ponía dentro del odre y el odre se tapaba y se dejaba estacionar todo. ¿Esto para qué era? Prestemos atención aquí. El vino nuevo era echado dentro del odre y el vino comenzaba a fermentarse, y esto producía que el vino generara una especie de presión adentro. Pero el odre nuevo tenía la particularidad y la capacidad de poder aceptar el proceso del vino. El proceso de fermentación, el odre lo podía soportar bastante bien. Entonces, a medida que la fermentación del vino hacía presión sobre el odre se hinchaba y llegaba a un punto tal de ensanchamiento de que el vino se conservaba hasta que dejaba de fermentar. Entonces el odre se hinchaba de tal manera y contenía al vino sin ningún problema. Ahora, un odre viejo era aquel que ya pasado el proceso del vino nuevo, ya estaba estirado. Por eso el pasaje bíblico realmente dice que no se debe echar vino nuevo en odres viejos. Ahora lo vamos a leer. Porque el odre viejo no soportaba la presión del vino nuevo, de la fermentación, porque ya había pasado por ese proceso. Entonces, por eso el Señor Jesús dijo: no pongan vino nuevo en un odre viejo, sino pongan el vino viejo en un odre nuevo, que sirve el odre viejo simplemente como un recipiente. ¿Para qué podía servir un odre viejo? Para contener el vino que alguna vez fue nuevo, pero que hoy ya no tiene ese proceso de fermentación. Ahora quiero explicarle una cosa. En estos días, como veníamos hablando, los hermanos que han predicado y los predicadores nos han hablado casi todos los días sobre que venía un tiempo nuevo. Y este tiempo nuevo lo estamos viviendo. En estos días se ha hablado de un tiempo nuevo. Hemos escuchado varios predicadores hablar sobre este tiempo para nuestra iglesia. Y buscando revelación sobre este punto, me trajo esta palabra que ahora quiero compartir con ustedes. No es la esencia de la predicación, pero me va a servir como una introducción. Yo le pregunté al Señor: ¿cómo es esto de los tiempos nuevos? Porque todo el mundo me dice: pastor, viene un tiempo nuevo. Donde he hablado, viene tiempo nuevo. Mi pastor, el pastor Eduardo Martínez, me dice: Eduardito, es un nuevo tiempo. Y yo me puse a pensar: ¿cómo es un nuevo tiempo? ¿Cómo lo entiendo? Entonces encontré esta palabra que fue una revelación del Señor. Dios la trajo a mi vida y está en 1 Corintios 2, del 9 al 10. Dice así: a eso se refieren las Escrituras cuando dicen: ni ojo ha visto, ni oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Pero fue a nosotros a quien Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos más profundos de Dios. ¡Wow! ¡Qué privilegio!
¡Qué privilegio! Hay cosas nuevas, sí, maravillosas, nuevas. Y la gente me dice, pastor, ¿pero qué es lo nuevo? Todo el mundo habla de lo nuevo, pero ¿qué es lo nuevo? Bueno, no lo sé. Si lo supiera no sería nuevo. ¿Me entiende? Si lo supiera no sería nuevo, porque Dios está revelándonos. Ahora tenemos que entender cómo funciona el proceso. ¿Usted quiere ser parte de este tiempo nuevo? Hágame así. ¿Usted quiere ser parte de este tiempo nuevo? Claro, todos queremos ser parte de este tiempo nuevo. Vaya conmigo ahora sí a la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 9, verso 14 al 17. Dice así: entonces vinieron a él los discípulos de Juan. ¿Los discípulos de quién? Diga conmigo, Juan. Está hablando aquí de Juan el Bautista, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos, note con quién se juntaban los discípulos de Juan? Nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Y luego va al verso 16, dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Pero el verso 17, que es el verso que nos compete en esta predicación, dice así: ni echan vino nuevo a odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y el uno y el otro se conservarán juntamente. Mire, mi hermano, el tiempo nuevo ya está entre nosotros. El vino nuevo ya está siendo derramado en su iglesia. ¿Usted me sigue? Ahora, diga conmigo. Diga conmigo. ¿Un odre es viejo? Repítalo conmigo. Un odre es viejo cuando se le acaba el vino. ¿Me entendió? Todos los procesos de la iglesia hacen que muchos usemos todos los recursos que Dios nos dio. La unción de los ministros, las ministraciones, todos los procesos del trabajo de la iglesia, la alabanza, la adoración, los tiempos que hay que vivir, y todo mezclado hace que nuestro vino, el vino que Dios puso en nuestra vida, se vaya derramando, o sea, se va usando. Y no está mal, esto es así. Las familias de cada ministro, el trabajo secular de cada ministro, los nuevos matrimonios, los que recién se casan entran en una crisis de que se podrá o no se podrá, que entran en un acostumbramiento de querer adaptar dos familias o dos personas. Las crisis matrimoniales, las crisis económicas o financieras, podría decir, son los procesos naturales de la vida. El vino se vaya derramando, vaya saliendo de nosotros, y esos son lamentablemente los procesos comunes y corrientes. Son procesos que tenemos que vivir. Todo el mundo vive estos procesos, pero hacen que nuestro vino se vaya de a poco saliendo de nuestro odre, y nos vamos a dar cuenta que en algún momento nuestra odre está totalmente vacío. Un odre viejo es aquel que ya no tiene vino, pero tiene una particularidad. Al parecer, si uno lo mira sin mucha experiencia, lo mira de lejos, parece ser un odre en buen estado. La única manera de corroborar que si ese odre es viejo o nuevo es echándole vino nuevo. ¿Me va siguiendo? Y acá es donde Dios comienza a trabajar con nuestra vida. Mire, por eso el vino, en el verso 17, lo que leíamos recién, dice: no echen vino nuevo en odres viejos, porque va a romper el odre y el vino se va a perder. ¿Usted me entiende? Hay odres viejos que no soportan el vino nuevo, y Dios lo sabe. Y esto es bueno. Y es por esto que por amor a ese odre viejo, Dios no le derrama vino nuevo. Lo deja así como está. Lo deja con sus costumbres, con su cultura.
Son odres que nunca van a avanzar a algo nuevo. Siempre se van a estar quejando de las cosas nuevas y aún criticando y aún pegados en el pasado. No van a tener un tiempo de avivamiento. Va a venir un gran movimiento a la iglesia y se van a quedar allí de brazos cruzados criticando a los que sí avanzan. Hay un nuevo tiempo para la iglesia. Ahora, la pregunta fundamental acá es que si Dios está derramando un vino nuevo en la iglesia, la pregunta del millón es: ¿cómo está tu odre? ¿Cómo está tu recipiente? La presión que significa un vino nuevo amerita un odre nuevo. ¿Me entiendes? El hecho de que los odres sean nuevos o viejos tiene que ver con la capacidad de adaptarnos al mover de Dios. Lea lo que dice en Romanos 2:2. Présteme atención aquí. Entonces dijimos que un odre nuevo es el que tiene la capacidad de adaptarse a los tiempos y a los movimientos de Dios. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación, diga conmigo, renovación de vuestro entendimiento. Diga conmigo, la renovación de mi entendimiento. Y el pasaje termina así: para que comprendáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así como el año tiene estaciones, los tiempos de Dios también. Para que una iglesia sea de impacto en el lugar, debe aprender a renovarse en el entendimiento, entender los tiempos, entender el mover de Dios. El ser un odre nuevo o viejo no depende de Dios, ni tampoco depende del vino, depende de nosotros, de la capacidad que tengamos para ser renovados. Y esto, aunque el proceso cueste, aunque cueste adaptarse a ese proceso, al proceso de la crisis, de la fermentación del vino, tenemos que movernos en los tiempos de Dios y conocer la voluntad de Dios. Para esto necesitamos intimidad y la guía del Espíritu Santo. Ahora, note esto. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque mucha gente y muchísimas iglesias y muchas congregaciones se han quedado en el tiempo pensando de que Dios solo se mueve de la manera que se movió antes. Y allí están, yo no estoy criticando a las iglesias, pero allí están algunos cantando de la misma manera, con los mismos instrumentos, las canciones de antaño, que no están malas, están muy buenas, pero por lo menos habría que adaptarlas un poquito, ponerle un poquito de ritmo. Pero no digo que los himnos estén mal, están preciosos. Pero hay un tiempo, hay un mover, hay una nueva forma, lo que Dios está impactando a la iglesia. Dios la está poniendo su impronta a la iglesia, y esa impronta de Dios hace que la iglesia tenga la vida que necesita. Note lo que dice en el libro de Mateo, en el mismo pasaje que leímos sobre los odres. De hecho, esto ya lo leímos, pero preste la atención. Mateo 9, 14 y 15 dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan. Yo le dije que dijera Juan, diga conmigo Juan nuevamente. Se refiere a Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía a sus discípulos. Y los discípulos un día vinieron a Jesús y lo confrontaron. Y le dijeron: nosotros, los discípulos de Juan, junto con los fariseos, nos hicimos esta pregunta, maestro: ¿por qué nosotros ayunamos siempre y tus discípulos no ayunan? Leí en los tres evangelios donde está este relato, y todos dicen lo mismo. Ahora Jesús les dice lo siguiente: ¿acaso pueden los que están en una boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Vendrán días en que el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Esto quiere decir que mientras el movimiento de Dios está dando vuelta, mientras Dios está moviéndote, no estoy diciendo que no hay que ayunar. Ojo, no estoy diciendo eso, no me malinterprete. Eso es parte del proceso de la vida de la iglesia, la oración, ayuno y la intimidad y la búsqueda de la palabra de Dios. La búsqueda de Dios es un proceso que hay que vivir sí o sí. No estoy diciendo que esté mal. Pero Dios, en otras palabras, Jesús les dice: muchachos, aprendan a discernir los tiempos. No se queden en costumbres, sino renueven su manera de pensar con la vida del Espíritu que es necesaria para un odre nuevo.
En otras palabras, Jesús les dijo, muchachos, aprendan a adaptarse a los tiempos de Dios. Un odre viejo que se queda con cosas antiguas y no se renueva en el entendimiento por la guía del Espíritu Santo, se quedará siempre con monotonía. Siempre se va a quedar ahí. Se va a quedar siempre con lo que Dios en algún momento hizo. ¿Se da cuenta? O simplemente va a tomar decisiones sin consultar a Dios o sin buscar un consejo, solamente leyendo la Biblia porque Dios me habló. Mire, una vez vi una persona que me dijo, pastor, la Biblia me habló claro en esto. Yo le digo, pero hermano, ¿o estudiaste, pediste consejo? No, porque a mí la Biblia me dice esto. Bueno, hay gente que uno no le puede explicar otra cosa, ya está. Es un odre viejo, se quedó ahí. Pero si yo soy un odre nuevo, si yo o pretendo ser un odre nuevo, o que Dios me pueda volver a usar, o que pueda volver a depositar su vino nuevo sobre mí, yo necesito buscar consejo en la palabra, consejo en los líderes y consejo en los pastores que Dios puso sobre tu vida. El problema no está en el vino, sino en el odre. Diga conmigo, el problema no está en el vino, sino en el odre. En otras palabras, el problema no está en la revelación, sino en mi capacidad de asimilar la palabra. ¿Me va entendiendo? Los tiempos de Dios siempre se llevarán a cabo. Habrá odres que se quedarán esperando el tiempo nuevo, pero nunca se darán cuenta que ya lo están viviendo. ¿Usted me sigue? ¿Me va entendiendo? Ahora, vivir en bendición o en crisis no es sinónimo de tiempo nuevo o de tiempo viejo. Eso es nada más que un simple proceso del vino, de la adaptación del vino. Un odre, a simple vista, siempre se ve en perfectas condiciones. Solo un experto podría decir si el vino es nuevo o viejo. Y en este caso, el único que sabe es el Señor. ¿Me va siguiendo? Cuando un odre derrama su vino y no se renueva, tarde o temprano pasa a ser un viejo y no se dará cuenta. ¿Usted me entiende? Ahora, un odre viejo no siempre se da cuenta que lo es. Actúa como nuevo, vive como nuevo, pero por dentro está reseco. Mire lo que dice en Josué 9:13. Dice, estos odres estaban nuevos cuando los llenamos, pero ahora están viejos y rotos, y nuestra ropa y las sandalias que tenemos puestas están desgastadas por el largo del viaje. La vida, los quehaceres, las crisis hacen que el vino se derrame, pero si no nos renovamos, en algún momento dejaremos de ser nuevos y seremos viejos, criticones, quejosos, intolerantes, propensos a la ofensa, perseguidos por cualquier cosa. Estaremos siempre a la defensiva de que nadie nos lastime. ¿Usted se da cuenta? Para una persona ajena es difícil reconocer que un odre es viejo o nuevo. Es muy difícil. Solo el odre tiene la capacidad de reconocer que es un odre viejo o nuevo, siempre que le permita al Espíritu Santo mostrarle la revelación. Quiero terminar con el pasaje de Apocalipsis 2. Apocalipsis 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Verso 4. Y aquí está la clave. Pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Quiero que le preste atención un poquito, y con esto yo estoy cerrando. Note que no está criticando a la iglesia. De hecho, menciona muchísimas cualidades buenas de la iglesia. Lo que Dios está diciendo aquí a un odre es que no hizo mal las cosas. No es tan mal lo que está haciendo. Solo que lo que está haciendo no tiene la esencia del amor que es Cristo. Mire, el primer amor, tu primer amor, como dice, has dejado tu primer amor.
no se refiere exclusivamente y solamente a acciones que se hacían cuando recién nos convertimos. Lo que la Biblia dice de primer amor es: dejaste a Cristo, que es el primer amor. Él es amor. Dios es amor. Cristo es amor. Y lo que hemos hecho por centrarnos en nuestra vida, en la vorágine de la vida, donde hemos ido derramando el aceite y hemos ido usando el vino, donde hemos ido usando el vino, ese vino ha ido saliendo de nuestro odre. No nos hemos dado cuenta, hemos dejado automático, sin haber visto que el amor de Dios tenía que estar en primer lugar, que mi trabajo, mi manera de vivir como cristiano tenía que ser en el amor de Cristo. Ahora, ¿sabe por qué un odre no se renueva? Porque perdió la esencia de la vida. Hoy en el devocional de la mañana estaba basado en 1 de Juan 5:12, que dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El primer amor no es solamente obras del principio, sino que nos alejamos del amor que es Cristo. El amor no son las primeras obras de la pasión de los comienzos, sino una vida entregada al Señor. Un odre viejo se caracteriza por vivir de acuerdo a lo que cree y entiende. Y présteme atención aquí. Una frase típica de un odre viejo es: estoy viviendo el mejor tiempo de mi vida, o nunca estuve mejor. ¿Sabe? Una persona que sabe en su interior que su odre está viejo, siempre va a decir: estoy en el mejor tiempo de mi vida con el Señor. La verdad que ahora nunca estuve mejor como ahora. Es la frase típica de un odre viejo escondiendo su condición. El vino nuevo solo se derramará en odres que estén dispuestos a renovarse, que el proceso de la fermentación que el vino nuevo traiga no lo rompa. Mi amado hermano, yo no sé qué es lo que está pasando en este tiempo por tu vida o por tu cabeza en esta predicación. Yo no sé si tuve la capacidad de expresarla de la manera que tendría que haberla expresado. Reconozco que no soy buen maestro ni buen predicador, pero apelo a que el Espíritu Santo esté obrando en tu vida. Quiero decirte, mi amado hermano, que es tiempo de permitirle al Espíritu Santo renovar nuestra capacidad de entendimiento. Yo sé que en este tiempo es difícil, las crisis matrimoniales han sido difíciles, los tiempos de trabajo han sido difíciles, nuestra economía han sido difíciles, la economía ha sido difícil, quiero decir. Las temporadas en aluminio en las zonas de acá han bajado mucho y no ha habido grandes ingresos económicos. Y eso ha hecho que nuestro vino se derrame y que nuestro odre se vacíe. El gran problema de un odre vacío, mi hermano, es que no tiene que pasar mucho tiempo para que un odre se reseque. El odre se va a resecar con rapidez cuando el vino ya no esté adentro. La única manera de que un odre se mantenga vivo, se mantenga firme y siempre se mantenga nuevo es que haya vino nuevo adentro. El vino nuevo es la presencia de Dios, es el mover nuevo de Dios. Dios está poniendo su impronta hoy en la iglesia. Dios está derramando su espíritu hoy en la iglesia. Hoy está un movimiento de niños, un movimiento de adolescentes, un movimiento de jóvenes, un movimiento de varones, un movimiento de mujeres. Y hay mucha gente que no le va a gustar este movimiento. Se va a ir y está bien. Son odres viejos que tienen que quedar así. Y Dios los ama así para que no se rompan. Pero déjeme decirle que el movimiento que Dios está trayendo sobre la iglesia, si nosotros no nos metemos, no le permitimos al Espíritu Santo llenar nuestro odre con vino nuevo, no vamos a poder entrar en este. Un día nos vamos a encontrar mirando de lejos, mi hermano, lo que Dios está haciendo con otros. Dios te está diciendo: tu odre, aunque esté viejo, yo lo puedo renovar. Aunque te hayas quedado en el tiempo, yo te puedo renovar. Hoy es un tiempo de milagro. Hoy es el tiempo donde la Biblia dice: he aquí todas las cosas viejas pasaron.
hoy son todas hechas nuevas. La Biblia dice esto, y hoy es el día, hoy es 16 de agosto. Dios te está diciendo, hoy es el día, mi hermano, en que tu odre viejo va a cobrar vida, en que tu odre viejo será renovado, va a poder soportar la fermentación de la llenura del Espíritu, va a soportar la fermentación del vino nuevo. ¿Qué te parece si oramos? ¿Qué te parece si le decimos al Señor, renueva mi vida? Padre, te doy muchas gracias. Gracias por este tiempo. Yo no sé si pude explicar todo lo que me dijiste, porque también reconozco que me has hablado a mí con esta predicación. Y estoy dispuesto a renovarme, Señor. No quiero ser un odre viejo y ver el movimiento, tu movimiento de lejos. Quiero ser protagonista. Quiero ser protagonista. Entrego este tiempo, Señor. Yo declaro en este tiempo un tiempo nuevo. Y bendigo a aquellos que ahora están en sus casas, levantando sus manos y diciendo, Señor, derrama tu vino sobre mi vida. Derrama tu vino sobre mi vida. Espíritu Santo de Dios, te ruego, renueva mi odre. Hazlo nuevo otra vez, Señor. Que ese amor que había al principio vuelva a estar ahora. Y que permanezca. Y que aunque la fermentación, que es el proceso de entender tus principios, no me rompan, Señor, sino que estar firme, siendo ensanchado por la presencia. Señor, gracias. Bendigo a mis hermanos. Te bendigo y declaro que en este tiempo, en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu generación, hay un tiempo nuevo. Vino nuevo está siendo derramado sobre tu odre. Tómalo en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga.